Buenas tardes a todos, un placer estar aquí. Sí, la verdad contamos nuevamente con la presencia de Julio Enciso después de 2 fechas FIFA que no pudimos contar con él. Está muy bien, está encontrando su mejor puesta a punto y su continuidad en lo que es el rendimiento futbolístico. Y Diego Gómez también está pasando un muy buen momento él en Brighton. Diego tiene la facilidad o la capacidad de tener versatilidad, lo que le permite, porque en Brighton en determinados partidos arranca detrás del punta central, a veces arranca por derecha, a veces arranca por izquierda, en algunas situaciones cuando conforman un centro del campo con 3 jugadores, él arranca como interno. Y eso hace de que obviamente tenga esa capacidad de adaptarse y que su rendimiento no baje. Creo que son sociedades que son muy buenas, que uno las tiene que tratar de ver si las puede conformar y hacerlas crecer. Y creo que hay que encontrar en el diseño de un equipo la posibilidad de que estos jugadores que tienen talentos puedan jugar juntos. Entonces puede ser que en determinado momento Diego pueda arrancar más atrasado o pueda jugar como ha jugado partidos en la eliminatoria al costado de Julio, como lo ha hecho en el sector derecho, fundamentalmente, no tanto en el sector izquierdo. Más que nada porque tanto para Estados Unidos como para México, el hecho de enfrentar a Uruguay, enfrentarnos a nosotros, enfrentar con CONCACAF, con lo que fue, con lo que es CONMEBOL, si bien hubo enfrentamientos que lo tuvimos hace un año atrás, en lo que fue un poquito más de un año atrás, en lo que fue Copa América, ya estamos en camino mundial, ya somos todas selecciones que vamos a jugar la Copa del Mundo. Para nosotros es enfrentar rivales que pueden ser rivales nuestros también en el Mundial, porque pueden ser cabeza de series y nos podemos cruzar con ellos. Lo mismo nos pasó cuando jugamos contra Japón y contra Corea. Estamos buscando enfrentarnos a equipos que estén por encima del nivel nuestro que estamos, entonces eso a nosotros nos da la posibilidad de ver dónde estamos parados. Y más que nada también porque a mí me está dando la posibilidad, yo creo que el caso de Mauricio Pochettino también, él cumplió un año, más o menos hace poquito que cumplió un año al frente de la selección de Estados Unidos. Si bien él no tuvo la necesidad de jugar una eliminatoria, nosotros sí, y nosotros tuvimos que privilegiar determinadas cosas que eran trascendentes e importantes como para conseguir los objetivos, y no teníamos tiempo para probar, porque los resultados eran una necesidad imperiosa que teníamos, porque si no quedábamos afuera de la Copa del Mundo. Entonces este es un espacio que yo lo siento con rivales que son complicados, que están muy bien, que están por encima del nivel nuestro, y me da la oportunidad de probar, porque tengo la oportunidad de probar. Porque de pronto, obviamente que todos queremos conseguir resultados, pero la oportunidad de probar en espacios donde tenemos esas chances, y tengo esta fecha FIFA, tengo la fecha FIFA de marzo, y después ya queda lo que es la disputa propiamente dicha de la Copa del Mundo. Entonces me parece que son espacios que tenemos que tratar de aprovecharlos, que tenemos que tratar de darle la oportunidad a los jugadores para que jueguen, para que vean cuál es su nivel, de intentar cosas que nosotros entendemos que tenemos que incorporar, como lo hemos hecho en la fecha anterior, con Japón y con Corea. En ese sentido, son los momentos para probar. Si uno hace una analogía, es el tiempo de, si se quiere, de pretemporada, cuando uno trabaja en los pre-season, cuando uno trabaja con los clubes antes de empezar una temporada, ¿no? Y entonces en esos partidos previos uno busca las puestas a punto. La realidad la va a tener cuando juegue por los puntos, la realidad la va a tener cuando juguemos por la Copa del Mundo, porque ahí van a ser escenarios que no se van a poder recrear en un partido amistoso. Pero estos son espacios que son muy válidos, porque tanto el caso de Estados Unidos como México son rivales que son muy buenos, van a ser rivales que van a ser cabeza de serie, son rivales que posiblemente nos puedan tocar en la Copa del Mundo, y nosotros vamos a aprovechar esta oportunidad, más que nada también
partido sábado, partido martes, hay muy poco tiempo de recuperación entre partido y partido, con viaje en el medio. Entonces la idea es armar dos equipos. Un equipo va a jugar contra Estados Unidos, otro equipo va a jugar contra México. Hay casos de jugadores, el caso de Tony Sanabria, el caso de Alderete, el caso de Cubas, que todavía tiene una cuestión de papeles y que todavía no pudo ingresar al país y esperamos que ingrese. El caso de jugadores que tienen que jugar finales. Junior Alonso tiene que jugar la final de la Sudamericana el próximo sábado, no este sino el otro, entonces probablemente juegue el primer partido y no va a jugar el segundo partido. El caso de Gustavo Gómez y de Sosa, que van a jugar la final de la Libertadores y van a jugar, uno va a jugar un partido, el otro va a jugar el otro partido. Entonces la idea es tratar de aprovechar estas fechas FIFA, tratar de sacar conclusiones, y para mí, un entrenador que llevo un año, también como Mauricio, al frente del plantel, donde tuve la obligación de sacar resultados para ir a la Copa del Mundo, es el único espacio que tengo para probar cosas, para ver cómo respondemos ante determinadas circunstancias con las dificultades propias que significa enfrentar equipos que son muy buenos. Le respondo todo. El hecho de los ritmos de juego son cuestiones muy importantes para nosotros. Hay cuestiones que nosotros tenemos que tratar de mejorar y tenemos que tratar de incorporar. Nuestra visión no está únicamente en el corto plazo de lo que pasa en estos partidos. Nosotros hemos hecho evaluaciones de los jugadores que los tenemos en lo que es el plantel base de selección, y también estamos haciendo evaluaciones sobre los jugadores que están en el fútbol local de Paraguay. Estoy hablando de cuestiones físicas. En esas cuestiones físicas nosotros notamos diferencias entre determinadas ligas con los parámetros que nosotros intentamos trabajar, que son los parámetros que se trabajan en las eliminatorias, donde juegan, la mayoría de los equipos juegan con jugadores que juegan en Europa, entonces tienen parámetros del fútbol europeo. Nosotros trabajamos en los parámetros físicos sobre los parámetros de la Premier League. Esos son los parámetros que nosotros utilizamos para medir el rendimiento físico de los jugadores. En ese sentido, tenemos jugadores que están en ese nivel y hay otros jugadores que le faltan en ese nivel. Hemos puesto un entrenador personal para que cubra todos esos trabajos personales con cada uno de estos jugadores. Ahora, ese es un trabajo que no se va a ver en una semana. Es un trabajo que necesita por lo menos 5 meses para poder ver los resultados realmente como uno tiene que ver. Entonces, obviamente que estamos mirando la coyuntura de la inmediatez que significa jugar estos partidos, pero también estamos viendo las necesidades que nosotros tenemos que tratar de tener en cuenta para darle la vuelta a competir, que es en definitiva lo que nosotros queremos. Nosotros queremos llegar a competir y jugar de igual a igual contra todos los rivales en todas las circunstancias. Para eso tenemos que crecer. Para eso hay cosas que tenemos que mejorar. Hay cosas que las podemos dar desde el trabajo, que es poco, porque tenemos muy poco espacio como para poder trabajar. Hay otras cosas que las tienen que tratar de dar los jugadores en el crecimiento personal que ellos tienen que tener a lo largo de la competencia, en la medida que ellos vayan creciendo en sus competencias personales. Por eso ustedes me habrán escuchado decir en un momento, el tema de la continuidad pasa a ser un factor importante, porque la única manera de crecer en rendimiento es cuando uno tiene competitividad, que eso no invalida una citación, pero le da la posibilidad de tener continuidad. En esos factores los estamos viendo, porque sabemos que para competir en ese nivel tenemos que mejorar físicamente. Entonces eso es algo que no lo vamos a poder lograr en este tiempo, sí lo vamos a poder lograr en un plazo más largo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos incrementar algunas cosas. Fuimos un equipo que tuvo muy poca posesión de pelota en la eliminatoria. Tuvo un 38% de posesión de pelota, muy poco, para lo que creo que Paraguay tiene en sus capacidades y lo que puede llegar a lograr. En el partido con Japón tuvimos un 48% de posesión de pelota. Entonces se incrementó. ¿Por qué? Porque se han trabajado algunas cosas que los jugadores empezaron a incorporar y que las llevaron a la práctica
con la complejidad de un viaje, de la complejidad del cambio horario, el descanso, un rival que es muy bueno también, y realmente de no mediar un detalle hubiésemos tenido la chance de ganar ese partido. Obviamente que el partido de Corea nos pasó factura también la cuestión física. Nosotros hicimos 6 cambios, Corea hizo 8 para ese partido, y hubo detalles de no aprovechar situaciones muy claras que tuvimos nosotros como para poder llevarnos el partido. Pero más allá de eso no analizamos resultados, sino lo que nos interesa acá es analizar rendimientos. Eso en cuanto a la necesidad de mejora que nosotros tenemos en los aspectos que consideramos, por un lado futbolísticos, que los dan el trabajo, por una parte, y el crecimiento de los jugadores a nivel individual. Por otro, es la cuestión física, de la cual tenemos, como se los había dicho, un análisis hecho de cada jugador para ver de qué manera nosotros podemos llegar a la mejor versión física y futbolística de ese jugador. Por otro lado están las individualidades. Están las cuestiones individuales que hay cosas que tenemos que tener. Por más que nos empeñemos, hay situaciones que no las tenemos. Y entonces ahí donde uno tiene que tener una visión pragmática. Es decir, no me voy a quedar esperando a tener a este jugador porque ese jugador no está hoy en Paraguay. Y a lo mejor tenemos que ver de qué manera, con lo que tenemos, lo hacemos de la manera competitiva también. Esa será una discusión para más adelante, que Paraguay se la tenga que dar para adentro. Digo, ¿por qué hay determinados puestos o por qué hay determinados lugares donde cuesta tener jugadores en Paraguay? Le doy un detalle nada más. Hay equipos donde en el fútbol paraguayo no solamente traen a un arquero extranjero, sino que traen 2. Hasta el arquero suplente es extranjero. Yo no tengo nada, al contrario, en ese aspecto. Pero yo digo, ¿cómo le vamos a dar lugar a los arqueros para que tengan su espacio si no los hacemos jugar, si no le damos chance? Entonces ahí donde yo digo, me parece que habría algunas cosas de revisar para ver de qué manera. Entonces Orlando gana su espacio no en Paraguay, lo gana en Argentina. Lo gana teniendo un espacio que de pronto Paraguay no le cedió. Entonces ahí es donde yo digo que hay cosas que tenemos que fortalecer, favorecer y potenciar para adentro, porque las tenemos. Entonces ahí es donde yo digo que hay otra visión que tenemos que tratar de revisar, porque hay determinados puestos, determinadas situaciones que no están. Ojalá uno pudiese tener los Aedo Valdés, los Cabañas, los Roque Santa Cruz, los Cardoso, etcétera, un montón de jugadores que decís, bueno, hoy esos jugadores tenemos muy buenos, pero no tenemos esa clase de jugadores. Bueno, ¿por qué no están esa clase de jugadores? Entonces, ¿por qué no se forman esa clase de jugadores? Entonces, esa es una respuesta que nosotros tenemos que hacernos para adentro. Y así podría repasar en un montón de puestos, pero no quiero hacer puestos porque es como que uno termina siendo ingrato con ese tipo de situaciones. Pero sí hay cosas que no las tenemos y que tenemos que tratar de ver de alguna manera de solucionarlas, de ver de qué manera podemos tener la mejor versión que nosotros podemos llegar a tener para que esas individualidades que a veces hacen crecer a un equipo terminen redundando en el rendimiento del equipo. Después paso a lo de Orlando. Orlando va a arrancar atajando este partido. Porque me parece que ya va en tiempo de madurez y va en tiempo de que nosotros necesitamos también definir quién va a ser el arquero, quién pueden ser y todo lo demás. Entonces estos son tiempos de pruebas y de definiciones también para llevarlo, yo digo, llevarlo a poco para no abrumarlo con responsabilidades y tirarle la responsabilidad arriba. Orlando defiende un arco muy pesado como es el arco de San Lorenzo, porque lo sé, porque dirigí San Lorenzo y tuve arqueros que atajaron en la selección argentina como Sebastián Saja, Agustín Orión, y sé que es pesado ese arco también. Pero de pronto Orlando nunca tuvo la chance de jugar en la cancha de River, nunca tuvo la chance de jugar en la cancha de Boca, nunca tuvo la chance de jugar en ese tipo de escenarios. Entonces hay un montón de cosas que él las tiene que ir incorporando y que tiene la personalidad como para asumirlas. Pero por ahí es muy fácil decir, no hay que hacerlo, no, es un proceso de maduración y Orlando está trabajando con un psicólogo también para madurar en un montón de aspectos que necesita madurar con la responsabilidad que él va a tener arriba también. Entonces hay un montón de aspectos que a veces es muy fácil decirlos, pero que necesitan su tiempo para que maduren y para que tengan su estancia en ese sentido. Porque si no es como que uno pone y saca jugadores y uno termina quemándolo. Entonces yo digo, en ese sentido hay que proteger a los jugadores. En el caso de
de Andrés. Andrés tiene una dificultad, ya sacó su visa y estamos esperando que le entreguen la visa para poder venir. O sea, ese es el único inconveniente que tenemos y por eso Andrés no pudo estar acá. La verdad que colaboró mucho, obviamente la APF, colaboró mucho su equipo, colaboraron mucho desde todos los lugares para tratar de solucionarlo, pero tuvimos en el medio feriados en Canadá, tuvimos situaciones que no las pudimos resolver, que son ajenas a nosotros, y tenemos al jugador con los deseos y la necesidad y las ganas de querer venir acá. ¿Vamos a tener un equipo base? Sí, puede ser que tengamos un equipo base, pero hay jugadores que no los voy a poder tener. El caso de Tony Sanabria, yo tuve una videollamada con el míster de Cremonese la semana pasada, donde a Tony le habían negado la posibilidad de que venga a hacer la selección. Entonces, hablando con el míster, llegamos a un acuerdo de que me lo iba a ceder, que yo se lo iba a cuidar, que le iba a mandar reportes permanentemente del estado de Tony, que Tony el primer partido no iba a arrancar, que tal vez pueda estar a lo mejor para sumar algunos minutos, pero iba a estar más para el segundo partido. Con Omar Alderete teníamos la misma situación. Sunderland se negaba a ceder al jugador, porque había tenido un traumatismo que de pronto él necesitaba 10 días después del último episodio que él había tenido para darle el alta definitiva, y esa alta definitiva se cumplía el lunes, entonces hasta el martes él no podía llegar aquí. Y los protocolos que nos mandaron los doctores, no solamente de Sunderland, sino los doctores especialistas que trabajaron con él, nos pedían que no juegue más de 30 minutos el partido del primer partido y 60 el segundo partido. Ahí ya entramos en una pelea de decir, bueno, no va a arrancar el primer partido, vamos a ver si juega algunos minutos, pero también venía sin trabajar. O si va, la idea es que esté para el segundo partido, para que juegue para el segundo partido. Ante ese tipo de alternativas es donde uno va sopesando. Lo que decía Junior Alonso, si yo lo hago jugar los dos partidos, yo también debo pensar que se están jugando una final. Y el sábado tiene que jugar una final y tiene que viajar para jugar a Paraguay, tiene que viajar Junior para jugar la final de la Copa Sudamericana. Lo mismo con Gustavo Gómez, lo mismo con Sosa, sus jugadores quieren jugar todos los partidos. Si es por ello, quieren jugar todos los partidos. Y en ese sentido es, sí, quiero formar un equipo base, pero quiero tratar de ver de qué manera también respeto, porque yo también estuve del otro lado, siendo técnico de clubes donde tenía jugadores de selección y sé las necesidades que tienen los clubes y sé todo lo que significa y lo pelean los clubes. También ellos entienden, como se los dije y se los expliqué, yo tengo 4 partidos, porque son estos 2 partidos que tengo ahora y los 2 partidos que tengo en marzo. No tengo más tiempo para trabajar y ese es el único espacio donde uno tiene para poder tratar de armar un equipo, darle forma a un equipo, y ahí es donde vemos de qué manera podemos llegar a un punto de acuerdo. Lo que sí les pedí, que no pongamos a los jugadores de rehenes en esta situación, porque los jugadores no tienen nada que ver. Es una situación que la tenemos que resolver entre quienes tomamos las decisiones. Porque, como les dije, los jugadores se deben a su afición, pero al final del día son paraguayos. Y ellos nunca van a hacer nada que vaya en contra de su país. Entonces no quiero que a los jugadores los metan en una situación incómoda. Para eso estamos nosotros, para tomar decisiones y para asumir las responsabilidades. Espero haber respondido todas sus preguntas. Yo creo que MLS en los últimos años ha mejorado su rendimiento, ha incrementado su rendimiento. Porque uno evalúa cuando ve los rendimientos no solamente a la competencia interna, sino que empiezan a jugar contra México o empiezan a jugar contra todos los equipos de CONCACAF, que MLS empieza a tener una preponderancia en los resultados y en los rendimientos. En un momento, cuando estaba en Ecuador, tuve jugadores que estaban aquí en MLS para el Mundial de Qatar. En Costa Rica tuve jugadores que estaban aquí en MLS y ahora en Paraguay tengo jugadores que están aquí en MLS. La diferencia que hay en estos casi 4 años que pasaron son muy importantes. Hoy la veo en un nivel de evolución muy parejo a ligas de las mejores. Y cuando uno ve a la selección de Estados Unidos y ve los jugadores que juegan en la MLS, ve que están en un nivel físico muy parecido al nivel de los jugadores americanos que están jugando en Europa. Eso marca el nivel de evolución de la liga. Entonces, para nosotros, los entrenadores, la MLS pasa a ser un mercado atractivo por competitividad,
por nivel de entrenamiento y por nivel de rendimiento. Por ejemplo, el caso de Miguel Almirón, que vino de Newcastle en la Premier League a jugar en Atlanta. Y su rendimiento, nosotros lo tuvimos en una parte de la eliminatoria cuando él estaba en la Premier League y la parte final que estaba en MLS, y el rendimiento de él siguió siendo el mismo. No sé si virtud. Justamente ayer estaba hablando con Julio Enciso y con Ramón Sosa, ¿no? Siempre tenemos esas charlas hermosas con los chicos. Y Julio me decía, yo, profe, no sé por qué viniste a Paraguay. Yo en tu lugar no hubiese agarrado ni loco, me decía. Le digo, porque tenía jugadores como vos. Le digo, ¿por qué voy a agarrar? Mirá los jugadores que tenemos acá. Entonces, ¿qué decía? Un poco en broma, un poco en serio. Yo le decía, cuando a mí me toca terminar con Ecuador, yo quería seguir dirigiendo selecciones. Sabía que Argentina, Brasil, obviamente no tenía chances de dirigirlas. Y en ese momento yo había analizado las selecciones de Conmebol y para mí había dos selecciones que tenían un potencial de crecimiento muy importante. Una era Uruguay y la otra era para mí Paraguay. Uruguay porque venía de ser campeón del mundo sub-20, venía con una camada sub-17 muy buena, con jugadores con una realidad muy buena en picos de alto rendimiento, más allá de que también tenía una renovación generacional que tenía que hacer. Y Paraguay porque tenía también esa mezcla de jugadores jóvenes que habían surgido con jugadores grandes que mostraban una realidad de rendimiento muy buena. Obviamente que no se dio la posibilidad, se dio más adelante, pero cuando me llaman a la posibilidad de Paraguay, era como que uno volvió y si bien la habíamos enfrentado ahí en Copa América, porque con Costa Rica nos tocó enfrentar a Paraguay en Copa América, no dudé un instante en el hecho de decir, porque yo digo, si nosotros tenemos la capacidad de tocar el botón exacto que tenemos que tocar para que todos nos pongamos detrás, de acuerdo, detrás de una idea, que tengamos la capacidad de dejar de lado los egos personales que podemos llegar a tener, porque los egos son necesarios a veces, porque los egos es como nosotros nos percibimos, y a veces los egos te ayudan a luchar contra el otro, porque tenés que imponer lo que querés demostrar. Pero hay veces que los egos te tiran para abajo, y a veces manejar, en algún punto conducir esos egos no es sencillo. Entonces la idea era ver si podíamos dejar nuestros egos personales de lado para construir un ego que sea común a todos los demás y que sea como nosotros nos percibíamos como selección nacional, que era lo que nosotros queríamos mostrar como selección nacional, qué imagen queríamos dar, cómo queremos que nos reconozcan, qué imagen queríamos trasladarle a los rivales, a la gente, a nuestro país. Y ahí es donde yo digo que se produce la alquimia que es necesaria en esa búsqueda de jugadores que necesitaban un norte claro para poder ir y encolumnarse detrás de algo que estaba por encima de ellos mismos. Porque yo le digo a los jugadores, la selección nacional es una invitación, no es una obligación. No tienen obligación de venir a la selección nacional. Yo a la selección nacional los invito. Ahora, si vienen a la selección nacional, siempre la selección va a estar por encima de los nombres propios. Nunca nadie va a ser más importante que la camiseta de la selección nacional. Si estamos preparados para sumar desde el lugar que nos corresponda y estamos preparados para hacer cosas que tal vez no los hagan felices, entonces ahí donde pueden estar preparados para lograr el objetivo que persiguen. Porque si la única manera que concibo es, sí, yo sumo, yo empujo siempre y cuando esté dentro del equipo,
Y entonces tengo que tener un equipo de 11, porque si tengo 15, tengo 4 que van a estar afuera, que van a estar en contra, y si tengo 25 voy a tener más en contra que los que tengo a favor. Entonces ahí donde digo que selección nacional es una demostración de amor muy grande, porque es una demostración de sentimiento sublime donde yo tengo que dejar de lado absolutamente mis intereses personales para algo que nos trasciende absolutamente, que es una historia, que es la historia del fútbol paraguayo. Y yo creo que eso es lo que se entendió. Si vos me decís a mí que hubo un montón de cosas desde el punto de vista futbolísticas que mejoraron, que cambiaron, que se potenciaron, que crecieron, pero para mí esa fue la clave. Y el desafío de este tiempo es otro. Como yo le decía, yo no quiero que se pierda todo eso, pero el desafío ahora es que los talentos sean complementarios, que las capacidades sean complementarias, porque si no tenemos un conjunto de individualidades y nosotros tenemos que tener un equipo. Ahí donde uno tiene la capacidad de hacer los talentos complementarios, ahí donde uno se da cuenta que el fútbol no es suma, el fútbol es multiplicación. Y ahí es donde nosotros tenemos que multiplicar nuestros rendimientos. Pero para esa capacidad hay que ser capaz de resignar. Y esa es la gran apuesta que tenemos. Entonces, para mí, no sé si virtud, sino yo creo que la clave donde el botón justo que nos permitió encolumnarnos a todos detrás de un objetivo y tener un norte claro fue esa. Fue dejar los egos de lado, fue encolumnarnos detrás de un sentimiento, un desafío a la historia, el respeto por una tradición, el tener que demostrar un puente que yo no digo que estaba roto, pero sí estaba interrumpido en la relación entre la gente con el plantel. En esa reconstrucción estuvo la base de este resurgimiento de esta selección. Y creo que en ese sentido le doy mucho valor, le doy todo el valor a los jugadores. Diego es una apuesta muy linda, Diego León. Está hablando de Diego León, jugador que está en el Manchester, salió de Cerro Porteño. Es una apuesta muy linda que tenemos, es un chico joven que lamentablemente no pudo jugar la Copa Mundial Sub-20 que le habría venido muy bien. Son esa clase de jugadores que uno quiere tener cerca. Oh, perdón, me fui muy largo, sorry. El caso Enzo González, hay otro jugador que está en la Premier, Enzo González, que estuvo en la selección Sub-20, que es un muy buen jugador. Y son esos chicos jóvenes, el caso de Cuenca, que está en Genoa, es otro jugador muy joven, con mucho talento. Y esos son chicos que pueden ser el futuro de nuestra selección. Y nosotros tenemos que ir dándole espacios a estos jugadores, dándole su lugar a estos jugadores. Porque no solamente pensamos en el presente, sino que pensamos en el futuro. El caso de Diego González, que juega en Atlas, que estuvo lesionado, no pudo jugar los Juegos Olímpicos por una lesión que tuvo, y estaba en Lazio y fue a Atlas, y ahora de pronto al rendimiento que tuvo en la gira de Asia, Atlas va a adquirir el pase, pero son jugadores jóvenes que son parte del presente, pero fundamentalmente del futuro de Paraguay. Son casos como el de Diego León que son tenidos en cuenta por la selección mayor. Y ahí es donde creo que Paraguay tiene que trabajar fuerte para darle continuidad a este grupo de talentos que también son jóvenes y que están siendo parte de esta selección. Porque lo mismo he hecho en Ecuador, con Moisés Caicedo, con Piero Hincapié, con William Pacho, con Gonzalo Plata, jugadores jóvenes, Ordóñez, jugadores jóvenes que en su momento estaban como estos chicos y hoy son jugadores consagrados en las mejores ligas del mundo. Me considero o siento la obligación de dar oportunidades, porque un día me las dieron a mí, por eso estoy sentado aquí. Y mi obligación es dar oportunidades.
Casualmente estuve hablando el otro día con Adam Vareiro, estuvimos intercambiando mensajes. Isidro, por suerte, volvió después de una lección muy larga y convirtió goles, que siempre el delantero necesita goles. Gaby Ábalos volvió a tener continuidad y convirtió goles en Independiente. Se está rumoreando que puede ir Olimpia o no sé en qué terminará, qué puede llegar a suceder. Lo que yo le dije es que depende, porque también, a ver, casualmente esta mañana tenía una charla con una persona que estaba vinculada a la selección argentina y me decía que puede existir la posibilidad de que sean 30 los jugadores en lugar de 26. Yo le decía, eso se va a resolver cuando tengamos la reunión todos los entrenadores, porque cuando tuvimos la reunión en Qatar, el día del sorteo de la Copa del Mundo, vino Infantino, Pierluigi Collina, Arsène Wenger, estuvimos todos los entrenadores y ahí empezamos a discutir si 23 o 26, la cantidad de cambios, el tema de si iban todos al banco o no iban todos al banco. Y como también aquí la prueba que se tuvo de lo que fue el Mundial de Clubes, más que nada en sedes donde la temperatura jugó su partido, estaban hablando de los cooling break que van a ser obligatorios y todo ese tipo de cosas, porque las temperaturas que se van a jugar van a ser muy elevadas. Entonces existe una posibilidad volcada hacia la FIFA de requerimientos de exjugadores que los planteles contengan hasta 30 jugadores. Obviamente que eso después abrirá un debate si está bien la cantidad, si no, esto, lo otro. Entonces yo digo que eso se va a terminar de resolver, qué cantidad, cómo va a ser y todo lo demás cuando tengamos la reunión de entrenadores el día 6 de diciembre en Washington. En función de eso, las puertas están abiertas o no para más jugadores o menos jugadores. Hoy por hoy nosotros tenemos entre 7 y 8 jugadores, puntas centrales estamos hablando, de los cuales hay lugar para 3. Entonces, esto es lo mismo, más que nada por las capacidades de segundas puntas que nosotros empezamos a tener. Y que de pronto ahí donde uno tiene jugadores que son muy buenos también en esos lugares, que terminan siendo delanteros también. El caso Diego. Exacto, el caso Diego, el caso Enciso, o sea, hay un montón de jugadores en ese aspecto que son jugadores de esos perfiles. Yo decía, el ser entrenador de Conmebol es el juego de las sillas. ¿Vieron el juego de las sillas? Cuando uno va corriendo alrededor de las sillas y todas las sillas están ocupadas hasta que en un momento hay una silla libre y llaman y tiene que sentarse y uno que se queda sin silla. El tema de las sillas, para ser entrenador en Conmebol, es el juego de las sillas. Es muy difícil que haya una silla libre. Por eso es muy competitivo Conmebol. En selecciones, haciendo una analogía, y en esos hay puestos donde está el juego de las sillas. Las sillas son muy pocas y las competencias es muy grande. Por eso es importante que cada uno trabaje, las puertas abiertas están para todas. Estamos detrás de los rendimientos de todos los muchachos. Ojalá metan goles en todos los partidos y ojalá me generen un lindo problema a mí. Gracias.